Hablándole a la mente humana V2K es posible hablarle a la mente humana de la persona seleccionada con tecnología satelital, solo basta con que el satélite envíe mensajes que viajan electromagnéticamente a ciertos rangos de gigahertz y megahertz, a la cabeza de la persona, no se requiere ningún tipo de dispositivo o implante, solo se requiere que su frecuencia electromagnética y frecuencia de ADN estén conectadas electromagnéticamente a una computadora mediante satélites. Aquí las personas que monitorean a las personas, con solo enviarle un comando de voz, la persona podrá oírlo en su cabeza, como si estuviera realizando una llamada telefónica. El V2K o voz al cráneo se puede escuchar en diferentes direcciones según sea configurada y a cierta distancia como también esto sea configurado. No importa que la persona esté en movimiento, esto no interferirá la señal del V2K, ya que esta funciona como cuando un auto está en movimiento y escucha la radio en movimiento, no se interfiere la señal. El V2K funciona en movimiento si viajas en automóvil, tren, subterráneo, avión, debajo del agua. Yo he viajado en avión y he estado debajo del agua y el V2K y monitoreo neuronal remoto continúan, no hay ninguna interferencia, todo sigue igual. Incluso he entrado a un búnker de la Guerra Fría, hecho de hormigón con cobre, y el V2K y el monitoreo neuronal remoto continuaba, no había ninguna interferencia, así que se pudiera decir que no hay lugar en la Tierra donde uno se pueda librar del V2K o monitoreo neuronal remoto. Al menos lugares con jammers de grado militar, o búnkeres con tecnología muy avanzada. Personas que han viajado a mitad del océano en avión a varias millas de tierra firme, donde no había torres de telefonía, solo había satélites, y la señal del V2K y monitoreo neuronal remoto continuaban, no había ninguna interferencia se señal. El V2K puede imitar cualquier sonido, por ejemplo voces de otras personas, sonidos de autos, ruidos, o cualquier cosa que se te ocurra. Al menos lugares con jammers de grado militar, o búnkeres con tecnología muy avanzada. Personas que han viajado a mitad del océano en avión a varias millas de tierra firme, donde no había torres de telefonía, solo había satélites, y la señal del V2K y monitoreo neuronal remoto continuaban, no había ninguna interferencia se señal. El V2K puede imitar cualquier sonido, por ejemplo voces de otras personas, sonidos de autos, ruidos, o cualquier cosa que se te ocurra.